Muy bien, bueno, vamos a seguir ahora con una parte muy interesante, que es la respiración. Bueno, la respiración. Ya sabemos que las vísceras respiratorias respiramos a través de nuestros pulmones, que están contenidos, están dentro de el tórax, de esa caja torácica que la protege. Que también tiene relación, esos pulmones tienen relación con otras vísceras como el corazón, que está en la parte central entre los dos pulmones, el esófago, el diafragma por debajo, etcétera. Bien, se encuentran protegidos y suspendidos dentro de la caja torácica. Esta es la caja torácica. Está, ya hemos visto antes, ¿no? Ya hemos visto cómo tiene la columna dorsal, las costillas, el esternón, sus articulaciones, y tiene cierta movilidad. La caja torácica tiene cierta movilidad. Se asienta toda esta columna, toda esta caja torácica se asienta a través de la columna lumbar en la pelvis. Es como que si estuviese soportado, ¿no? En equilibrio sobre la pelvis. Aquí lo tenemos. Y esto antes no era así. Si te das cuenta, antes en nuestra especie, antes de ponernos en bipedestación, andábamos a cuatro patas, éramos cuadrúpedos y los pesos recaían de manera diferente, la orientación era distinta, las curvaturas eran distintas, la anchura, o sea, la forma de la pelvis era distinta. Ahora, al ponernos de pie, todo esto recae en equilibrio sobre la pelvis. ¿Qué movimientos tiene la caja torácica? Bueno, tiene un movimiento lateral, de apertura lateral, tiene un movimiento de apertura frontal hacia adelante y siempre será hacia arriba, hacia adelante y hacia arriba. Y también tiene un movimiento que sea más corto dorsal, que no se nos olvide. Por lo tanto, la respiración, si la caja torácica se mueve hacia los lados, hacia adelante y hacia atrás, ¿para qué se mueven las costillas? ¿Para qué se abre la caja torácica? Para traccionar de los pulmones y que entre aire. Ahora después hablaremos un poco más de esto. Pero si tiene estos movimientos es que deberíamos de mantenerlos, ¿no te parece? Estos movimientos están pensados, es a través de estos movimientos cómo respiramos. El movimiento de la zona alta, esternón, costillas altas, se realiza en el plano sagital, de adelante hacia atrás, a través del movimiento del esternón. Bien, es como el movimiento de la bomba de agua antigua, de antes, ¿vale? Hacia arriba y hacia abajo, pero hacia arriba y hacia adelante. El movimiento de la zona media ya se realiza más en plano frontal, ¿no? De arriba abajo. Se abren y hacia los lados. Es como el movimiento de la asa de cubo. Bien. ¿Qué pasa? Pues que dentro de la caja torácica nos encontramos con la pleura que cubre las vísceras, que son los pulmones y el corazón, etcétera. Bien. Pulmones y corazón y luego también el esófago. Bien. Esta membrana, la pleura, tiene una parte que va hacia las costillas y otra parte que conecta con los pulmones. Y esta pleura está pegada a las costillas, como te decía antes, y al diafragma también. Con lo cual, si el diafragma desciende, al estar pegado, el diafragma al estar pegado a la pleura, y la pleura al estar pegada a los pulmones, pues el diafragma tira de los pulmones a través de la pleura y las costillas lo mismo. Pero claro, no solo tira el diafragma de los pulmones, también del mediastino, que es esa parte central donde se ubica el corazón, con lo cual también tracciona el corazón. Bien, y como te he dicho anteriormente, del diafragma de aquí cuelgan las vísceras. Y como veremos después, vamos a hablar de cadenas miofasciales, hay una cadena, hay una unión, ¿no? de las vísceras que se llama tendón central, que conecta el diafragma, como hemos visto con el mediastino, pero también con la parte cervical y también con la zona abdominal y suelo pélvico. Que esto ya lo profundizaremos, ¿eh? Pero quiero que veas la importancia del diafragma, principal músculo respiratorio, con la totalidad del cuerpo, que iremos profundizando después. Pero el diafragma, cuando respiramos, no solo metemos aire en los pulmones. También estiramos el corazón, le ayudamos en su movimiento y ojo, que también conecta con la parte superior
e inferior del diafragma. Mucho más allá, ¿vale? Hasta el cráneo, hasta las cervicales y hasta la pelvis. Es muy importante, por lo tanto, el diafragma a través de este tendón central para el movimiento para el movimiento del cuerpo global. Bien, el diafragma, bueno, se inserta, esto tampoco nos interesa mucho específicamente, pero entiende que el diafragma está pegado a las costillas, tanto por delante, por los lados, como por detrás, y también a la columna vertebral a través de sus pilares del diafragma. En medio, que igual no se aprecia muy bien, en medio tiene, la zona central es muy tendinosa, es muy rígida, se llama centro frénico, ahí tiene muchas tensiones, es menos móvil, ¿no? Menos flexible, vamos a decir, que las fibras laterales. Entonces, costillas y diafragma y costillas, muy de la mano, igual que diafragma y lumbares, vértebras lumbares, muy importante. Diafragma se inerva por los nervios frénicos, esta es la parte, ¿no? El centro frénico, que surgen de las cervicales 3, 4 y 5. Es decir, los nervios que inervan el centro frénico parten de las cervicales. Si tengo las cervicales como las tengo, como tiene mucha gente, es muy posible que el impulso nervioso, el control nervioso sobre el centro frénico no funcione adecuadamente. Por lo tanto, es muy importante tener para la respiración y su funcionamiento, y como veremos también para nivel visceral, es muy importante que nuestras cervicales estén bien adecuadas. Tiene 3 orificios que dan paso, por una parte, al sistema digestivo, que sería el hiato esofágico, a la parte, es decir, de qué pasa la comida, ¿no? Pues aquí tenemos, después estaría el estómago debajo, por aquí pasa la arteria, la circulación arterial, para que pase la sangre, y después tenemos para la vena, para la circulación, el orificio de la vena cava, que es la que viene hacia arriba otra vez. Por lo tanto, tenemos que pensar, cuando el diafragma se contrae, cuando inhalamos, el diafragma se contrae y desciende. Y un diafragma que no se relaja va a estar contraído y esos orificios van a estar disminuidos, van a ser más pequeños. Con lo cual ya tenemos un problema para la digestión, o sea, para el paso de la comida, tenemos un problema para nuestro sistema circulatorio. Si tengo este orificio arterial muy cerrado por tensión del diafragma, al ser el tubo más estrecho, el corazón tiene que hacer mucha más fuerza para bombear la sangre y eso hace que aumente la tensión arterial. Uno de los factores de la hipertensión arterial es el diafragma. Mucho se habla de la sal de manera muy equivocada, eso da para otro curso, de manera muy equivocada. Mucho se habla de la sal para la hipertensión arterial, se debería de hablar mucho más de la insulina, pero poco se habla del diafragma. Vale, una cosa es lo que tú comas, pero es que a nivel mecánico lo estás fastidiando ya. Le estás dando un trabajo importante a tu corazón, que repercute en tus arterias. ¿De acuerdo? Bien, antes hemos hablado del tipo de fibras a nivel muscular, ahora es donde nos interesa meternos un poco más. ¿Por qué? Pues porque el tipo de fibras del diafragma, el 60% son tipo 1, involuntarias, de contracción lenta, que están trabajando todo el rato, que se fatigan muy poco. Y luego los demás hay un 40% de fibras tipo 2, más rápidas, ¿no? Es decir, que el diafragma está pensado, está diseñado, no pensado, diseñado para hacer contracciones lentas y continuas. Lentas y sin demasiada fuerza. El centro frénico, esto que vemos aquí, que es lo que te he mencionado antes, es una importante zona central aponeurótica en forma de trébol, donde insertan conjunto facial que lo une y suspende al cráneo y la zona cervical. Aquí se conecta con la zona cervical. Muy tendinoso. Y aquí están los orificios vistos por arriba. Bien. Es el principal músculo respiratorio del diafragma. Bien, pero no es el único. También tenemos otros músculos accesorios que ayudan ¿en qué? En abrir las costillas, como pueden ser los serratos, los escalenos, los intercostales, etc. Si cogemos la tabla que nos habla, de la que nos habla
Leon Chaitow, en su libro Aplicación clínica de las técnicas neuromusculares, pues ya nos dice, músculos inspiratorios que ayudan a introducir aire. Primarios, diafragma, en un 70-80%. Es muy importante el diafragma. Intercostales, internos para externales. Bueno, intercartiloginosos. Intercostales externos superiores. Bueno, los intercostales. Elevadores de las costillas y los escalenos. Todo aquello que tire de las costillas hacia afuera. O bien hacia arriba, o bien hacia los lados, etc. Los accesorios que hacen un poquito menos función, pero también son importantes. El esternocleido occipito-mastoideo, el trapecio superior, el serrato anterior, perdón, el dorsal ancho, el serrato posterior superior, ilicostal, subclavio, moideo. Bueno, de aquí el serrato va a ser importante, el dorsal también lo trabajaremos, el trapecio, el esternocleidomastoideo, también a nivel postural. Bien. ¿Y cuáles son los expiratorios? Los que ayudan, ¿no? Los que facilitan la expiración. Ojo. Primarios, repliegue elástico de pulmones, pleura y cartílagos costales. Es decir, que los pulmones, para que entre aire, tienes que tirar de ellos hacia afuera como un fuelle. Para que salga el aire, lo único que tienes que hacer es dejar de tirar. Ya está. Relaja la musculatura que ha abierto las costillas y relaja el diafragma, a ver, porque también hay un movimiento vertical, y los pulmones se vacían solos como un globo. Entonces, antes de trabajar la expiración, la exhalación activa, donde tú quieres contraer los accesorios, músculos abdominales, etcétera, etcétera, y quieres, ¿no?, trabajar esa exhalación, primero enseña a tu cuerpo, a tu cerebro, a relajar la musculatura que ha abierto las costillas, que ha descendido los pulmones, que es el diafragma. ¿De acuerdo? Entonces, inspiración, lo natural, inspiración activa, expiración pasiva. Otra cosa es que luego quieres intervenir para mejorar otros parámetros. Pero primero aprendamos a respirar de manera eficaz. Inspiración activa, expiración pasiva. Bien, el diafragma cuelga literalmente de la zona cervical. Como te he dicho antes, hemos visto en el telón central. Conecta a su vez la musculatura flexora de cadera, psoas ilíaco y suelo pélvico. Cervicales, o sea, el diafragma que está aquí, que está en el centro más o menos de nuestra columna, conecta con los flexores cervicales y conecta con los flexores de cadera y suelo pélvico. Pues imagínate si tiene relación, si tiene importancia. No solo es un músculo respiratorio, es un músculo postural muy, muy, muy importante. Bueno, tiene estrecha relación con otros tres diafragmas. Este es el diafragma torácico. También está el diafragma pélvico, el diafragma cervical y el craneal. Cuando uno respira, respira el otro. Deberían de ir de la mano. Como se ve aquí, tiene repercusión directa el diafragma en su contracción y su relajación con el movimiento visceral. Las vísceras son masajeadas y estimuladas por el diafragma. Hemos dicho antes, hemos hablado del efecto Turgor. Al inhalar, el diafragma se contrae y las aplasta y después se relajan. Pero también tiene relación con la pelvis y el psoas ilíaco. Hay una adecuación, se adapta a nuestro cuerpo, nuestra estructura, para respirar. Aquí está un poco exagerado tal vez, pero es para ver la conexión. Tiene conexión la respiración, el diafragma, en la respiración con la musculatura posterior de la columna. Tiene relación con el suelo pélvico, con el psoas ilíaco, con los escalenos y la musculatura cervical, con la musculatura suprayoidea. El diafragma y su principal labor, que no solo es la única, que es la respiración, influyen sobre el total, sobre el movimiento global de nuestro cuerpo. Y ahí trabaja en coordinación, o debería de hacerlo en coordinación con otros músculos. Si tengo un abdominal, un recto abdominal excesivamente tenso, excesivamente trabajado en hipertonía, va a dificultar, va a ir en contra del movimiento natural de la respiración. Por lo tanto, por eso digo que hay que trabajar de manera consciente en la dirección correcta. ¿Bien? Vale, vamos a avanzar.
Antes hemos mencionado un poquito las cavidades, diafragmas y las cavidades. Bueno, tenemos la cavidad torácica, la craneal también, ¿verdad? Pero va a repercutir sobre todo, que también repercute sobre la cavidad craneal. Tenemos la cavidad torácica, la abdominal y la pélvica, 3 cavidades. Bien, tenemos el diafragma torácico que divide cavidad torácica y pélvica, cavidad torácica y abdominal, y tenemos el diafragma pélvico que diferencia, ¿no? El abdomen de la pelvis, de la cavidad pélvica. Es un pistón. El diafragma, cuando inhalamos, el diafragma cuando inhalamos desciende aumentando la presión dentro del abdomen y aumentando la presión dentro de la cavidad pélvica. ¿Vale? Al exhalar, el diafragma, al exhalar y al vaciar los pulmones, eh, se disminuye la presión. Luego veremos qué es lo que sucede en la apnea, en ese ejercicio, en esa, ya lo diré, ese movimiento que es el vacuum abdominal, qué es lo que sucede con las presiones, que eso es lo que va a hacer que después esto vuelva a reprogramarse. Bueno, aquí no lo he visto, pero bueno, vemos cómo el suelo pélvico es distinto, con lo que hablaba antes, ¿no? El suelo pélvico en una mujer tenemos la vejiga, tenemos el útero y la vagina y tenemos el recto. Nosotros tenemos el recto, los hombres, el recto, tenemos la vejiga, pero aquí no hay vagina. Aquí tenemos mucho más músculo que puede sujetar las presiones verticales y aquí no. Y de por ahí pueden surgir después los problemas, ¿eh? Que es lo que vemos aquí, ¿vale? Esto es lo que vemos. Estamos hablando de que el hombre tiene un gran músculo, el elevador del ano, y la mujer tiene un orificio, pues que no estaba pensado para esto. Realmente antes, claro, el cuerpo humano andaba a 4 patas en un principio. Y era una ventana, no era un suelo. El suelo pélvico antes no era una ventana, al andar a 4 patas era una ventana, ¿eh? Y bueno, pues es un poco el precio que hemos tenido que pagar. Lo que no tenemos que hacer es insistir en empeorar esto. Si sabemos que tenemos un orificio en el centro de la parte del suelo pélvico, en el centro, que no está preparado para soportar grandes presiones, no insistamos. Y si insistes, después recupéralo, porque si no, a la larga ya sabes lo que te va a pasar. Teniendo en cuenta además que, al igual que el diafragma, el 70%, ojo, esto es la leche, ¿eh? Bueno, al igual que el diafragma no. En la histología, el 70% de el suelo pélvico es tejido conjuntivo, es fascia. Y el 30% es musculatura. Y de ese 30%, 80% de fibras tipo 1, como el diafragma, que es lo que venía haciendo, o más, ¿eh? Es decir, el suelo pélvico no está preparado para que estemos haciendo Kegel todo el rato. En momentos puntuales hay que hacer un ejercicio de Kegel que active las fibras tipo 1 y reprograme este de aquí arriba, ¿vale? Para la conexión, pero tenemos que trabajar en una dirección refleja, es decir, que el suelo pélvico responda a los estímulos de manera automática y de manera eficiente sin que tú tengas que intervenir voluntariamente. Esa es la cuestión. Y esto tiene mucho que ver con la posición, la postura. Respiración y postura van de la mano. Si yo tengo una postura más o menos equilibrada, el diafragma tiene un movimiento más o menos vertical y uniforme. Y va a hacer que las presiones sean más uniformes y se puedan gestionar mucho más eficientemente. Y el suelo pélvico responda de manera adecuada. Porque ante el aumento de presión del diafragma, el suelo pélvico responde manteniendo su posición. Si mi postura me lleva a una proyección del diafragma más verticalizada, las presiones van a ir hacia la pared abdominal, el suelo pélvico no va a recibir bien de manera uniforme esas presiones y ya tenemos un ligero follón montado. Lo mismo pasa, o sea, un exceso ya lo diré, de lordosis o una corrección en la cifosis. Las posturas influyen sobre la relación entre diafragma y suelo pélvico. Puede ser que el diafragma se verticalice, puede ser que el suelo pélvico se verticalice también. Es decir, que la relación entre ellos no sea tan paralela. Y eso es lo que nos va a generar problemas a nivel
postural. Esto es lo que habla esta técnica. Bueno, en este paper, ¿no? Hablan de la importancia de la correcta postura. Aquí lo vemos, está un poco chiquitito, pero bueno, de cómo cuando están bien posicionados diafragma y suelo pélvico, las presiones son más homogéneas y el cuerpo, cuando tú inhalas, el diafragma desciende, presiona las vísceras buscan espacio, empujan la pared abdominal, empujan el suelo pélvico hacia afuera y estas, de manera refleja, responden, acción-reacción, responden manteniendo su posición. Y eso hace, al aumentar la presión, porque por arriba estoy apretando, por delante estoy apretando, por abajo estoy apretando, hace que la columna se descomprima. Eso sí está todo bien. Ahora, si tengo una postura más desequilibrada, pues claro, las presiones no son homogéneas, se manda mucha presión a un lado y a otra ninguna, donde se manda, que será, por ejemplo, aquí en este caso, el abdomen al final cede, al ceder el abdomen, el suelo pélvico tampoco recibe bien las presiones, también empieza a ceder, y la columna, pues, de descomprimirse nada. Es un problema muy habitual. Es muy importante que adecuemos la posición del suelo pélvico y del diafragma a través de la corrección de la postura, porque van de la mano. Entonces, trabajo postural y respiratorio tiene que ir de la mano. Y también muy importante la labor de la fascia toracolumbar, que ya hablaremos, ¿vale? Pero tiene mucha relación con el trabajo abdominal junto con el trabajo con la musculatura abdominal en la gestión de las presiones eh, del abdomen. Ya lo hablaremos y veremos cómo trabajarlo. Es muy, muy, muy interesante el trabajo de la fascia tracolumbar. Bien, respiración y postura. Siguiendo con la respiración y postura. El diafragma está bajo control voluntario. Es decir, aunque tenga el diafragma, evidentemente, tú respiras de manera inconsciente, pero también puedes tomar el control. O sea, que está bajo control voluntario. Tiene una doble función de respiración y estabilización, es lo que hemos dicho. No solo es respiratorio. El diafragma es un músculo respiratorio y postural. Estabiliza la columna. Puede realizar su función estabilizadora independientemente de la respiración. Puede hacer tanto la función respiratoria como la postural. Ahora, claro, en mayor o menor medida según, ¿no?, a cuál le exijamos más. El diafragma puede realizar simultáneamente, es decir, aquí hablamos de la independencia, pueda estar simplemente haciendo la respiración. Si tú estás, por ejemplo, tumbado boca arriba sin más, pues le vas a dar más importancia, hará una función más respiratoria. Si estás en un movimiento muy desequilibrante, pararás la respiración y el diafragma ejercerá sobre todo una función estabilizadora. Pero también puede hacer las dos tareas simultáneamente. El diafragma realiza su función respiratoria en una posición más baja cuando aumenta la demanda de estabilización. Es decir, si la demanda, la exigencia estabilizadora, el ejercicio, la posición, la postura es muy exigente a nivel postural, el diafragma, su capacidad respiratoria será menor. Entonces, podríamos dividir, ¿no?, distintas zonas según la capacidad respiratoria del diafragma. Zona 03, la zona de discapacidad. Representa respiración disfuncional. O sea, tu diafragma está, vamos a decir, bastante mal. Es disfuncional. No es que se afecte solo a la capacidad respiratoria. O sea, no a la función respiratoria, sino es que apenas incluso eres capaz de respirar. Hay mucha gente que tiene que respirar muchas veces porque su diafragma no tiene capacidad. Está tan bloqueado el diafragma por distintas razones que la respiración iba a decir patética, bueno, es bastante mala, ¿vale? Nivel 3, bueno, ya cuando vamos un poco más allá, bien, en el nivel 3 del diagrama aquí, ¿no?, en esta parte, se logra la máxima demanda respiratoria. Aquí ya tu diafragma es capaz, con un diafragma bien alineado, bien colocado, eh, es capaz de trabajar o sea, puede respirar de manera muy eficiente. En el nivel 7, ya cuando vamos más allá, las demandas de respiración y estabilización son muy desafiantes, bastante intensas, y aquí es donde el diafragma, la parte respiratoria, le cuesta un poco más, ¿vale? Porque tiene que cumplir con la función más de estabilización. En nivel 10 ya
es tan exigente el trabajo postural que la respiración se ve muy comprometida aquí. Es decir, que habrá ejercicios que favorecerán muchísimo la parte respiratoria, el trabajo, la función respiratoria, porque no hay apenas exigencia postural, y habrá ejercicios que es tan alta la exigencia postural que la respiración se va a ver muy comprometida. Entonces, yo lo que te propongo es trabajar en un inicio la facilitación de la función respiratoria, con lo cual poca exigencia postural, y después avanzar a la zona media, donde poco a poco la exigencia postural aumenta, pero eres capaz de mantener una buena función respiratoria. Ese es el secreto, sin tener que llegar a ejercicios muy intensos donde se compromete la respiración. A no ser que tengas que hacerlo por tu trabajo, ¿no? Por tu deporte o lo que sea, ¿vale? Pero para la salud, ahí está la clave. Buscar ejercicios, a enseñar a la persona a ejecutar los ejercicios en distintas exigencias posturales, manteniendo una correcta función respiratoria. Es lo que te venía diciendo ahora, ¿vale? Cuando la intensidad es baja, la respiración es mucho más amplia. Cuando la exigencia postural aumenta, la respiración es un poco más corta. Y ya cuando tenemos una exigencia postural muy elevada, pues la respiración se reduce drásticamente, ¿vale? Nadie debería vivir en la zona de discapacidad, con la capacidad reducida para respirar y estabilizarse. Es que esto es de primero de parvulitos. Esto se tenía que enseñar ya desde el principio, ¿vale? Nadie debería caer aquí. Hemos perdido nuestra naturaleza humana. La respiración es la que nos mantiene vivos. Tú puedes estar sin comer unos cuantos días, deja de respirar, ya verás, ¿entiendes? Y no le damos ninguna importancia. Hay un punto para cualquiera donde la tarea de la estabilización es muy exigente para poder respirar y estabilizarse. Un mismo ejercicio, a uno le puede resultar muy fácil respirarlo y a otro muy difícil. Pero hay un punto para cada uno. Ese es lo que tenemos que encontrar. ¿Cuál es tu punto? Deberíamos de entrenar, estoy hablando de la salud, ¿eh? Y de la reeducación postural y respiratoria. Deberíamos de entrenar todos en la misma intensidad, los mismos ejercicios, mismas repeticiones, misma manera de entrenar, misma ejecución, sin tener en cuenta la respiración. ¿O tendríamos que favorecer en esos ejercicios adaptaciones de aquella manera, de alguna manera, para que esa persona, las distintas personas, puedan respirar bien durante ese ejercicio? Pues yo me quedo con lo segundo. Se debe prescribir entrenamiento para mejorar la capacidad del individuo para respirar adecuadamente mientras se estabiliza el núcleo. Trabajo postural, fuerza, equilibrio, flexibilidad, lo que tú quieras, pero que lo respires. Esto es lo que dice Pavel Kolar en su método Dynamic Neuromuscular Stabilization, DNS. Yo no puedo estar más de acuerdo. Para mí, bueno, aquí lo dice. Al entrenar, las posiciones y las cargas deben ser gradualmente más desafiantes, pero nunca exceder su capacidad para respirar y estabilizarse adecuadamente. Es que para mí es fundamental, porque si no, estás polarizando la función del diafragma. Si no puede respirar en una posición, no ha dominado la posición. O sea, de libro. Para mí, no se domina un ejercicio si no eres capaz de respirarlo. Punto pelota. Habrá ejercicios concretos que van encaminados a un objetivo muy determinado, sobre todo en el tema del rendimiento deportivo, ¿de acuerdo? Que exijan hacerlo en apnea, sujetando la respiración o lo que sea. Perfecto. Bien, yo ahí no me meto. Pero en todo lo demás, si no eres capaz de ser dueño y dueña de tu respiración durante la ejecución del ejercicio, no dominas el ejercicio, no lo estás ejecutando correctamente. Y ahí lo dejo. ¿Eh? Bien, tipos de respiración. Lo digo así muy efusivamente, pero a ver, ya os he dicho, ya te he dicho que al principio, que yo aquí voy a lanzar ideas, puedo estar más o menos de acuerdo, pero dale unas vueltas, ¿vale? Tipos de respiración. Respiración clavicular, cuando llevamos el aire hacia arriba, el movimiento es más vertical hacia arriba, ascendente. Respiración torácica, que puede ser, como hemos dicho, ¿no? Hacia adelante y un poquito hacia arriba, hacia los lados, hacia atrás. Y abdominal, cuando el movimiento, la entrada de aire es vertical. Bien. El vertical hacia abajo va a ser función del diafragma.
La torácica lateral también. Y luego también ahí después van a estar en la torácica y en la clavicular los serratos, los escalenos, etc. Bien, cuando vayamos a inhalar, dentro del trabajo respiratorio, es importante, cuando vamos a inhalar, cuando vayamos a trabajar la respiración, siempre utilizábamos en la respiración, dentro de la técnica hipopresiva, utilizamos siempre la respiración torácica. Bueno, la respiración torácica es importante que se utilice, que siempre esté, ¿vale? Aunque veremos que no debe ir sola, ¿vale? Para mí la respiración correcta sería la respiración completa, yógica, que luego te explicaré. Pero es importante, visto lo visto en la sociedad actual, la mayoría de la gente hiperventila porque de tener algo de movimiento respiratorio, lo tiene descendente, hacia vertical, hacia el abdomen, y esto lo tiene completamente bloqueado. Entonces, la respiración torácica es muy importante que se mejore. Es disfuncional, o sea, no se realiza bien la respiración torácica porque hay muchos músculos bloqueados por las posturas, por tema emocional, etcétera, que repercuten en ese movimiento, ¿vale? Que impiden el movimiento. Entonces, muy importante, la respiración torácica, que veremos cómo también tiene mucha relación con la función del transverso abdominal, que va a facilitar esa respiración torácica. Si hablamos de las fases, esto lo profundizaremos, ¿vale? Si hablamos de las fases respiratorias, tenemos por una parte la inspiración, que como hemos visto es un gesto activo. Inhalas, para inhalar tienes que contraer activo, aunque a veces no es inconsciente porque tú te das cuenta, pero es involuntario, es decir, automática, lo haces automático, ¿vale? Pero es activo. Tiene que pasar algo para que tú, o sea, se tiene que activar la musculatura para que tú inhales. La apnea inspiratoria, que es el cambio de la inspiración a la expiración, es algo inconsciente, tú ni te das cuenta. A no ser que prestes atención. La expiración es un gesto pasivo, como hemos dicho antes, y la apnea expiratoria vuelve a ser inconsciente, ¿vale? Por lo tanto, tenemos 4 fases en la respiración. Inspiración, apnea inspiratoria, que ni cojo ni echo aire, exhalación, expiración, y apnea expiratoria, que es ese cambio. Normalmente las apneas, esos cambios son cortitos de 1 o 2 segundos, pero podemos trabajar cada fase de manera independiente, de manera global. Si hablamos, y esto es una parte que trabajaremos, o sea, es decir, vamos a trabajar dentro de la respiración, trabajaremos las fases. Dentro de la respiración trabajaremos los volúmenes. Tenemos en un trabajo inicial, trabajaremos con volúmenes normales, sin llegar al volumen de reserva, es decir, al volumen total. El volumen corriente o el volumen tidal es el que tú utilizas normalmente. Ahora que estoy usando, yo uso un poco más ahora tal vez, ¿verdad? Pero cuando respiramos normal, usas el volumen corriente, normal. El volumen RI, volumen respiratorio, volumen de reserva inspiratorio, es cuando tú inhalas hasta el tope, más de lo normal, ¿vale? Hasta 6 litros. Volumen de reserva expiratorio es cuando exhalas, ¿vale? Lo máximo posible, pero siempre queda un volumen residual. Nunca puedes vaciar por completo tus pulmones. Este es el volumen residual. Bueno, y luego ahí se sacan la capacidad vital, que sería, pues, todo el aire que tú podrías mover de manera voluntaria, el volumen residual, volumen de reserva inspiratorio más el corriente más el residual expiratorio, todo esto. Luego está la capacidad residual funcional, que sería todo, y la capacidad pulmonar total, la capacidad pulmonar total, que sería todo, ¿verdad? Entonces, nunca vamos a trabajar sobre capacidad pulmonar total, siempre va a quedar un pequeño volumen residual. Y ojo, al principio tampoco recomiendo trabajar inhalaciones más profundas y exhalaciones más profundas. Simplemente adecúa con un volumen corriente, si quieres un poquito por encima, con un volumen normal, lo que estamos acostumbrados,
Y desde ahí ya iremos avanzando con ejercicios donde consigamos aumentar ese volumen hasta llegar a pues, los límites que el propio cuerpo nos va a establecer. ¿Qué características tiene que cumplir la respiración dentro del entrenamiento respiratorio? Tenemos que utilizar una respiración rítmica, el ritmo de la respiración va a ser una clave importantísima en el entrenamiento. Tiene que ser una respiración plena, es decir, no te quedes corto, ese volumen corriente utilízalo todo, no te quedes corto, y consciente. Consciente. Tu cerebro tiene que estar recibiendo la mayor información posible del movimiento respiratorio. Esto lo entenderás mucho mejor en la práctica, pero eso es vital. Porque lo que vamos a provocar, lo que vamos a buscar es una reprogramación neuronal. Y para eso nuestro cerebro tiene que ser perfectamente consciente de lo que está pasando. Si estás haciendo un trabajo respiratorio y estás pensando en que no he puesto la lavadora, tu cerebro no capta la información igual que si estuviese centrado solo en la respiración. Bueno, pues eso es importante. Dentro de la respiración, bueno, pues podemos trabajar con la respiración simétrica, por ejemplo. Iniciarnos con una respiración simétrica. Mismo tiempo de inspiración y de expiración. Las dos fases principales, inspiración y expiración, simétricas. Lo ideal, pues que duren más o menos 5 segundos cada uno. Inhalar en 5 segundos, exhalar en 5 segundos, utilizando el volumen corriente que hemos visto. Volumen normal. Ideal para trabajar la consciencia respiratoria y los distintos tipos de respiración. Tanto la respiración torácica, la respiración clavicular, etcétera, la respiración abdominal, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, inspiramos en 5 segundos, exhalamos, inhalamos en 5 segundos, exhalamos en 5 segundos. Esta flecha hacia arriba significa inhalación, esta flecha hacia abajo, exhalación. ¿Cómo podríamos avanzar? Pues utilizando la respiración cuadrada, dando un poco más de presencia a las otras dos fases. Introducción al trabajo con apneas o retenciones. Duración simétrica de las 4 fases. Dentro de la respiración simétrica, podemos hacer la respiración cuadrada simétrica. Por ejemplo, 4 de inhalación, mantener la respiración con los pulmones llenos. 4 de exhalación, mantener la respiración con los pulmones vacíos. Vacíos nunca están del todo, pero me explico, ¿no? Habiendo utilizado el volumen corriente. ¿De acuerdo? Esto sería la respiración simétrica. Y podríamos avanzar con las apneas, dando todavía más protagonismo a las fases de retención. Podríamos trabajar la apnea inspiratoria, breath holding, donde tenemos mucho aire en los pulmones. Breath holding es inhalation, ¿no? O sea, mantener apnea inspiratoria, retención de aire, retención respiratoria con los pulmones llenos, bien llenos, y retención respiratoria con los pulmones bien vacíos. Ya ves, ¿no? Pues hasta 6 litros y hasta 2 litros más o menos que quedarían en los pulmones. Cada uno va a tener efectos distintos, pero son muy interesantes, sobre todo para mejorar parámetros sanguíneos y el control respiratorio. Si hablamos de parámetros sanguíneos, solo por hacer apneas, en el normal breathing, en una respiración normal, la oxigenación de la sangre está más o menos sobre un 98-100%. En una inhalación, en una apnea inhalatoria, inspiratoria con pulmones llenos, baja un poco esa oxigenación, el porcentaje de oxígeno, y en una apnea expiratoria baja muchísimo más, que correspondería como estar en altura. Y eso va a tener luego repercusiones a nivel hematológico, ¿vale? Tener unas adaptaciones. Efectos inmediatos que produce la apnea: disminución del oxígeno, hipoxia, o sea, tú cuando dejas de respirar, se vamos agotando el oxígeno. Y aumenta la concentración de CO2, hipercapnia. Todo esto produce una bradicardia. El corazón, al tener poco oxígeno, va mandando, el oxígeno ya sabes que se manda por sangre, ¿no? Se distribuye por la sangre, bombea menos veces para gastar menos oxígeno. Se ralentiza el corazón. Vasoconstricción periférica. La periferia, los brazos y las piernas, cierran sus vasos, no del todo, pero cierran para que llegue menos oxígeno y se quede más en la zona central, que es la más importante. Esto hace que aumente la tensión arterial, en mayor o menor medida.
contrae a largo plazo, bueno, eso es inmediato también, ¿no? Contracción del bazo que hace que aumente el hematocrito y la hemoglobina, la concentración de hemoglobina y la mioglobina. Es decir, que el efecto inmediato, lo que pasa es que luego se revierte muy rápido si no se mantiene el entrenamiento, el efecto inmediato también es una mejora del hematocrito, del transporte de oxígeno y aumento de lactato. Es decir, que también es como si hubieses corrido. Mejora de la resistencia a la acidosis, por tanto. Estamos consiguiendo que nuestro organismo, al tener más lactato y al entrenar en lactato a través de las apneas, sea más resistente a un estado de acidez. Y mejora el transporte del aprovechamiento del oxígeno. Tiene efectos muy interesantes, no solo, como te he dicho, a nivel de control respiratorio, a nivel de liberación, que luego lo veremos en las apneas, pero eso ya será con el vacuum abdominal, sino también ya a nivel de rendimiento, rendimiento deportivo o mejora de anemias, etcétera, ¿eh? Esas son las apneas, pero si vamos más allá, podemos aprovechar el trabajo respiratorio, mejorar la parte de inhalación, la parte de exhalación, utilizar las apneas para producir cambios inmediatos a nivel hematológico e ir más allá utilizando el vacuum abdominal, esta maniobra de apertura costal que se realiza durante la apnea expiratoria. ¿Se puede hacer en la inspiratoria? Sí, pero tiene mucho más efecto en la expiratoria, porque al exhalar, tu diafragma se ha relajado, no tiene tanta tensión, no está contraído, tan contraído, y al abrir las costillas lo estiras. Entonces estiramos muchísimo el diafragma y eso tiene muchos beneficios a nivel postural. Bueno, postural, mental y emocional. Entonces, ¿qué interés tiene este vacuum abdominal? Pues tiene muchos beneficios amplificadores. Es una de las maneras más efectivas de liberar el diafragma. Otra manera muy efectiva de liberar el diafragma, liberación emocional. Mejora el sistema circulatorio, especialmente el retorno venoso. Potencia la musculatura inspiratoria accesoria. Serratos, intercostales y sobre todo, sobre todo serratos, también un poco los escalenos. Descomprime la columna y el suelo pélvico. Anda, qué interesante. Ayuda a regular el funcionamiento visceral. Muy interesante. Ayuda considerablemente la intensidad de ejercicio. Aumenta considerablemente la intensidad de ejercicio. La apnea. El vacuum abdominal es más que la apnea porque encima contraes unos músculos y ahí incluso, pues, en esa apnea, en ese vacuum abdominal, incluso después puedes hacer tu ejercicio. Es muy, muy interesante la utilización del vacuum abdominal para muchos objetivos. Entonces, ¿cómo funciona el vacuum abdominal? Bueno, cuando inhalas, metes aire en los pulmones, aumenta la presión, también aumenta la cavidad abdominal y la cavidad pélvica. Al exhalar, la cavidad torácica se queda sin presión y mantienes la respiración. Entonces, en las tres cavidades tienes X presión. Vamos a decir que tenemos 9 unidades de presión al total. Al hacer el vacuum abdominal y al expandir tus costillas, los pulmones se expanden, aunque no tengan aire, se expanden, con lo cual se reduce la presión. Al traccionar, al traccionar también de la víscera del diafragma hacia arriba, tiras del suelo pélvico hacia arriba y reduces la cavidad, disminuye la presión dentro de la cavidad perineal. Por lo tanto, si antes tenía yo 9 de presión y no he cogido ni echado aire, he reducido arriba y abajo, en algún sitio tiene que aumentar, en el centro. En la cavidad abdominal aumenta la presión durante el vacuum abdominal. Y ese aumento de presión es lo que simula una inhalación, donde hace que se active la faja abdominal, se active el suelo pélvico y se descomprima la columna. Pero, a diferencia de la inhalación, aquí arrastramos el suelo pélvico hacia arriba, el diafragma se estira. Por lo tanto, es una técnica súper interesante para reprogramar nuestra respiración y nuestro cuerpo. ¿De acuerdo? Aumenta, eso que te quede claro, aunque se llamen hipopresivos, hipopresivo es porque disminuye la presión en la cavidad pélvica y en la torácica, pero en el abdomen aumenta. Y eso es necesaria un correcto aumento de la presión intraabdominal para la correcta estabilización de la columna. Bien, durante el vacuum abdominal, ¿qué es lo que se produce? Una activación concéntrica de la musculatura inspiratoria accesoria. Una activación excéntrica del diafragma, porque se contrae, se activa, pero de manera excéntrica. Y una activación refleja de la musculatura abdominal y pélvica, que es como debería ser esta última.
Y además se produce una tracción fascial, miofascial o viscerofascial. ¿Por qué? Pues porque al tirar el diafragma que conecta con el psoas, estos también tiran, también ese diafragma que está conectado con su fascia, con los riñones, con la fascia de los riñones, tira todo hacia arriba, recoloca todo en su sitio, vuelve a recolocar todo en su sitio y lo libera. Es muy importante, por lo tanto, que ese diafragma tenga un buen movimiento. Bien, pues hasta aquí la parte respiratoria, en la que hemos dado unas pinceladas. Estamos hablando del módulo fundamentos, después profundizaremos más en el avanzado, ciertas pinceladas para que veas la implicación que tiene la respiración en todo tu organismo, en todo, no hay escapatoria. Tenemos que mejorar la respiración, tenemos que trabajar la respiración sí o sí y hacerlo de manera consciente. Bien, hemos visto la respiración, la implicación que tiene, la relación que tiene con la postura. Vamos a avanzar ahora con la postura.